Buenas tardes, nos encontramos con Carlos Augusto Páez, especialista en oftalmología y se encuentra vinculado a la entidad promotora de salud Nueva EPS. Buenas tardes. Buenas tardes, Angelita, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Usted nos contaba previamente que la Nueva EPS no tiene médicos como tal. ¿Nos puede aclarar un poco a qué se refiere con esto y qué beneficios o qué gana la entidad al tener este modelo? Bueno, al referirme a médicos como tales, personas que cumplan objetivamente la función de médicos, obviamente profesionales en la medicina. ¿Por qué digo ello? Porque el médico está limitado en tiempo para realizar una consulta, para el diálogo con el paciente pormenorizado como debe ser, para ordenar exámenes. No todo examen se puede ordenar por las limitaciones obviamente que existen por la EPS, y las remisiones también a otros especialistas que no siempre son fáciles por el mismo sistema de salud. Por eso decía que este modelo de salud no es muy adecuado ni es el que desearíamos tener en nuestro medio, en nuestro país. Ojalá con el tiempo vaya cambiando y vaya mejorando. ¿Por qué? Porque eso va en detrimento de la verdadera atención al paciente, la atención oportuna, el medicamento adecuado, el examen oportuno y también adecuado, y el tratamiento obviamente que sea efectivo. En todo este tema de las IPS, de las EPS, ¿nos puede hacer como un paralelo o aclarar más la unión o la relación que tienen estos dos tipos de salud, estas dos entidades? Bueno, las EPS son las empresas promotoras de salud. El nombre lo dice, es una empresa. Por ende tiene un objetivo que es el tener rentabilidad. Promotora porque tiene que trabajar para que haya más salud, aunque eso en realidad no siempre se hace. Y salud, que es el área donde debe trabajar, empresa promotora de salud. Son las entidades que tienen o manejan la política de salud del Ministerio de la Protección Social, las empresas promotoras de salud, y ellos también manejan recursos tanto públicos como privados. Ellas contratan con las entidades que hacen directamente la atención médica al paciente, o sea, contratan con las IPS, contratan ya sea para consulta médica, para ordenar exámenes, para especialistas, para la atención en medicina general y todo aquello que conlleva a la atención de un paciente o el tratamiento de una enfermedad. Entonces, las IPS, que son las instituciones prestadoras de servicio o instituciones prestadoras de salud, son aquellas entidades que reciben los contratos de las EPS. Ellas ejecutan, por ejemplo, cuántas consultas deben hacer diariamente, cuántos pacientes deben atender en el mes o en el día o en el año, etcétera, a quienes les ponen un techo presupuestal del cual no se deben pasar, les asignan unas tarifas por atención de paciente, por laboratorio, por exámenes, por atención de especialistas y todo aquello que implique atención en salud. Ellas se deben limitar, las IPS, que son las que atienden directamente al paciente, se deben limitar a los acuerdos o convenios que tengan en el contrato con las EPS. O sea, las IPS o instituciones prestadoras de salud son las que reciben todas las pautas y les trabajan a las EPS. O sea, es más en poder, es más en recursos y es más en ganancias las EPS que las IPS. Entonces, esa es la diferencia general entre EPS e IPS. Una IPS es, por ejemplo, un hospital. Una IPS es, por ejemplo, una clínica o un centro médico. A eso se le llama institución prestadora de salud. Y con la nueva IPS, usted pues trabaja a través de una IPS. ¿Cómo se llama esta IPS? Esta IPS a la cual le trabajo
porque la EPS contrató a esa IPS y la IPS me contrató a mí. Imagínense la cadena, ¿ya? Y fuera de eso, si yo quisiera, podría contratar a otro colega para que le trabajara esa IPS, y depende de la escala, así cada vez es menor la tarifa de remuneración por el servicio prestado en salud, ¿ya? Esa IPS llama Centro Médico Oftalmológico del Sur del Tolima. Ah, ya, bueno. Y en cuanto a las consultas médicas, ¿qué especificaciones o restricciones hace la nueva EPS a un médico o a un especialista en el momento de una consulta o de formular? Siempre hay un listado que llama del Plan Obligatorio de Salud. Hay un listado de medicamentos, listado de exámenes, número de remisiones que se hagan a otros especialistas o a otros médicos o a otros niveles de atención en salud superiores, o sea, en más complejidad. Todo eso está limitado. Los medicamentos, por ejemplo, muy limitados. Si uno formula un medicamento que no está en el listado, eso ya hay que hacer un proceso, llenar un formulario que se le da al paciente, luego se lo lleva a la IPS, hacen una junta, luego eso puede ir hasta la EPS y se demora bastante tiempo para aprobar la entrega de ese medicamento, ya sea un examen de laboratorio o exámenes más sofisticados de diagnóstico, etcétera. Todo eso está limitado. Entonces, ¿qué sucede? Se demora la aprobación y por ende la atención en salud no es oportuna. Muchas veces cuando ya llega la aprobación del medicamento o del examen o el procedimiento, el paciente ya está avanzado en su enfermedad, o muchas veces cuando está de buena ya se ha mejorado. Luego, esa es una de las falencias que observamos en el Sistema Nacional de Salud. También las remisiones, por ejemplo, a especialistas. Hay una limitación porque por ejemplo, médico general que remita demasiado a médico especialista, es un médico que generalmente termina el contrato y no se lo renuevan. ¿Por qué? Porque está causando más costos a la IPS y también a la EPS. Luego es un profesional que, aunque quiera ejercer bien su ejercicio como médico, no lo puede porque hay limitaciones propias de las IPS y de las EPS sobre todo, porque esas políticas son emanadas de las EPS, que son las que controlan a las IPS a los médicos y los médicos por ende a los usuarios que son los pacientes. En cuanto al tiempo, ¿hay algún limitante en el tiempo de consulta? Se asigna un número determinado de pacientes, por ejemplo, para una jornada de 4 horas. El número de pacientes es alto y por ende el médico debe atender al paciente, llenar una papelería o escribir en el computador o dar órdenes escritas, etcétera, o impresas en pocos minutos, diga 10 minutos, ¿ya? Luego la comunicación que existe con el paciente es mínima. Por ende, muchas veces el médico no se cerciora muy bien de mucha sintomatología para orientar mejor el diagnóstico y por ende el tratamiento al paciente. Hay limitación de tiempo para dedicarle a los pacientes por el número de pacientes que hay que atender. Esto se ve sobre todo en medicina general, se ve más este problema. En su opinión, ¿cómo cree que se ve afectada la ética profesional de un médico, un especialista en estos casos? Pues en estos casos el médico piensa, no estoy cumpliendo con la ética profesional, que es dedicarme más tiempo al paciente, escucharlo, tener más empatía, formular los medicamentos que en realidad necesita, los exámenes oportunos y adecuados para orientar el diagnóstico y por ende los controles más seguidos dependiendo de la enfermedad del paciente. Entonces en eso dice uno, pues en realidad esto no es una actividad propia de un médico que tenga una verdadera ética. Esto en realidad es una fragilidad del sistema de salud donde se está en contra de la ética médica definitivamente, y esto es indiscutible. ¿Qué piensa del sistema de salud en Colombia y qué sugerencias le hace a este?
El sistema de salud en Colombia se sabe muy bien, como todos están cerciorados, es de los peores de América. ¿Por qué de los peores? Primero, no hay oportunidad en el servicio, no hay calidad. La cobertura se mide por el número de afiliados, pero no se mide por el número de bien atendidos, que es una de las falencias, o sea, de las fallas. Se dice que hay una alta cobertura, claro, hay alta cobertura de afiliación, pero de esos afiliados no se atienden bien, ni se atienden oportunamente, ni a todos se atienden. Entonces no hay una cobertura en la atención. Hay una cobertura alta en afiliación, pero no hay una cobertura alta en atención. Luego es un sistema de salud que no estamos de acuerdo. Segundo, los recursos del Estado los manejan las EPS y las ganancias mayores son para las EPS, no son para las IPS, y la remuneración de un profesional de la medicina ha decrecido, ha disminuido ostensiblemente en los últimos 8 años. La remuneración son remuneraciones que son a veces vergonzosas, y como hay una remuneración muy baja, el médico tiene que atender mucho paciente para hacer volumen. Luego la atención es mala para el paciente, mala calidad, como decía anteriormente. No hay calidad, no hay oportunidad, ni hay una cobertura de atención. Luego este sistema de salud, que es privatizado, adolece por una verdadera inversión o acción social. Es más que todo orientado a unas ganancias por las EPS, ganancias en dinero para las EPS, a costillas de las IPS, de los médicos, y finalmente el que más sufre es el paciente, o sea, el usuario. Y por último, ¿conoce algún caso en particular de algún paciente o colega que haya tenido algún problema con la entidad en relación al servicio o a la consulta o a la fórmula? Son muchos los pacientes que a diario se quejan que no le dieron los medicamentos, que a pesar de estar en el plan obligatorio de salud no se lo dieron, que vuelva mañana, que vuelva en 15 días, que ya llegó, que ya va a llegar. También se quejan que el medicamento que está en el plan no está en el plan obligatorio de salud, después de llenado los trámites y todo, que no ha llegado, que tal vez llega, se demora mucho. Las remisiones para médicos especialistas, para cirugías, se demoran 2, 3, 4, 5 meses en ser aprobados o en aparecer la cita para el paciente para empezar el proceso ya sea de ese tratamiento, llámese médico o quirúrgico. Luego son muchas las quejas que se oyen y se ven. Ya la gente está acostumbrada a tanta queja y a tanta tutela, que de todos esos miles y miles de tutelas ya son pocas las que fallan, y ya se volvió una costumbre, porque aquí los colombianos siempre nos acostumbramos a eso, y precisamente no hay un apoyo, sobre todo del sector político, para cambiar el sistema de salud. Se observan muchas quejas, por ejemplo, en pacientes que han sido diagnosticados de una enfermedad, le empiezan el tratamiento, no se lo dan, o necesitan de un tratamiento quirúrgico, no se lo hacen, y al fin fallecen antes de recibir la atención oportuna y adecuada. Bueno, muchas gracias por su atención y por su aporte a esta investigación. Gracias a usted por entrevistarme, y ojalá por tener ese esfuerzo para la divulgación de la realidad de nuestro sistema de salud en Colombia, que espero ojalá cambie para bien de los usuarios.